Antes de que un objetivo se vuelva real, primero debe ocupar un lugar claro y violento en tu mente. No hablo de soñar distraído ni de fantasear bonito, hablo de tallar una imagen con tanta precisión que tu cuerpo empiece a alinearse a ella sin pedir permiso. La imaginación no es evasión, es preparación. Es el cuartel donde ensayas la victoria antes de ir al combate. Si piensas que imaginar es delicadeza, cambiaste la estrategia. Imaginar es preparar la ofensiva. Imagina como un soldado prepara su misión. Estudio del terreno, definición de objetivos, reconocimiento de puntos fuertes y vulnerabilidades. Cierra los ojos y dibuja el escenario con la misma atención con la que marcarías un mapa antes de una incursión. ¿Qué ves? No una idea vaga, sino el detalle crudo. Textura del suelo, sonidos. ¿Qué están haciendo los demás? ¿Cómo respiras cuando llegas? ¿Qué piensa tu mano justo antes de ejecutar? Cuando la imagen en tu mente tiene pulso, tu cuerpo empieza a aprenderla. Ese aprendizaje invisible es el primer paso del éxito. La mente es un simulador. Practica la victoria tantas veces que el miedo no tenga logros que exhibir. Los grandes atletas, los comandantes, los creadores que construyen imperios, todos practican mentalmente sus repeticiones. Repiten en la cabeza el movimiento perfecto antes de mover el brazo. Repiten la conversación difícil antes de abrir la boca. Repiten el cierre de la venta antes de tocar la puerta. Ese ensayo mental hace que, cuando llegue la prueba real, la sorpresa no te derribe, te encuentre preparado. Pero atención, imaginar no sustituye al trabajo. Imaginar bien obliga a trabajar más duro, no menos. La visualización sin ejecución es espectáculo, no estrategia. La regla es simple y brutal. Imagina con precisión y actúa con ferocidad. El que imagina y no se mueve confunde ilusión con progreso. El que imagina y luego entrena convierte la ficción en material tangible. ¿Cómo se entrena la imaginación hasta convertirla en motor imparable? Con método, con disciplina, con repetición militar. Te doy un procedimiento efectivo, directo y aplicable ahora mismo. Define la imagen con brutal claridad. No quiero ser mejor, sino, el 5 de octubre a las 10 en punto voy a presentar X con estos 5 puntos y voy a sostener la mirada, hablar con voz firme y responder esta objeción con esta frase exacta. El detalle crea rutas neuronales. Sensory drill, añade sensaciones. ¿Cuál es el olor? ¿Qué suena? ¿Cómo late tu corazón? ¿Qué textura toca tu mano? Cuando sumas sentidos, la simulación es más real y tu cuerpo aprende antes que la razón. Reverse Engineer disecciona el resultado. Descompón la meta en acciones mínimas y concretas, tareas medibles que puedas verificar cada día. Si la visión es la cima, cada acción es un escalón. Rehearsal diario. Repite la visualización 5 minutos al día antes de dormir o al despertar. No como pasatiempo, como entrenamiento. Añade un plan de acciones para las próximas 24 horas. Stress testing mental. Imagina fallar. Visualiza la traba, la crítica, el error y practica tu respuesta. Si mentalmente ya ensayaste el tropiezo y tu recuperación, cuando ocurra te recuperarás sin drama. Feedback loop. Ejecuta, mide, corrige. Lo imaginado te guía. Las pruebas te enseñan. No hay orgullo en mantener una imagen si las pruebas demuestran que hay que retocarla. Ajusta, vuelve a imaginar, vuelve a actuar. Imagina con intención y verás cómo la mente empieza a cancelar las dudas. Pero no es magia, la imaginación dirige la atención, y la atención dirige el esfuerzo. Si tus actos repiten lo que tu imaginación practicó, la realidad se reconfigura como respuesta automática. Esa es la ventaja militar de la visión. Reduces el ruido, priorizas y atacas con el máximo de recursos en el punto correcto. Ahora, porque aquí se separan los que hablan de los que hacen, te doy 5 mandamientos de acción inmediata para convertir la imaginación en resultados. Mandamiento 1. Reduce tu radio de acción. Un objetivo visceral. No muchas metas, una misión central por temporada. Enfoca todos los recursos allí. Mandamiento 2. Horarios sagrados. Protege bloques de tiempo como si fueran patrullas. Nadie entra, nadie interrumpe. Es allí donde ejecutas las tareas que nacieron de tu visualización. Mandamiento 3. Rituales de entrada. Antes de trabajar, realiza un ritual rápido que te conecte con la imagen. Respiración, frase, postura.
El ritual es la llave que trae la visualización al presente. Mandamiento 4. Métricas implacables. Cada semana revisa evidencias. ¿Qué hiciste? ¿Qué funcionó? ¿Qué debes ajustar? Si no puedes mostrar evidencia, no hubo progreso real. Mandamiento 5. Recuperación estratégica. La imaginación exige energía. Programa descansos que no sean escapatorias sino reparación. Dormir, desconectar, leer con propósito. El guerrero que se casa con el agotamiento se autodestruye. Metáforas que funcionan. La imaginación es el plano, la acción es la construcción. Un arquitecto puede soñar una catedral, pero si no pone la primera piedra, seguirá soñando sin cimientos. Otro. La imaginación es la brújula, el trabajo, el paso que hace que la brújula avance. Sin pasos, la brújula solo marca deseos. No te engañes con cuentos de inspiración. La cabeza puede fallarte si no la sometes. Por eso la imaginación militarizada también implica disciplina emocional. Acepta la frustración breve y conviértela en baliza de ajuste, no en excusa. Cuando la imagen choca con la realidad, no te paralices en el choque. Analiza, corrige y adapta. Los mejores planes son los que sobreviven al fuego de la ejecución. Te propongo un ejercicio práctico, hazlo ahora. Cierra los ojos. Visualiza tu meta con 3 niveles de detalle. Macro, resultado final; medio, los hitos; micro, la acción de hoy. Mantén la visión 90 segundos. Abre los ojos. Escribe 3 acciones concretas que harás en las próximas 24 horas que reflejen esa visión. Hazlas. Verifica al final del día. Repite mañana. Repítelo hasta que se convierta en hábito mecánico. Esa repetición es la maquinaria que transforma la imaginación en realidad. Finalmente, existe un arma silenciosa que separa a los que imaginan de verdad de los que solo fantasean: la fidelidad al plan cuando la emoción falla. Imagina por un momento que todo en tu vida fuera un territorio todavía sin conquistar, no una tierra prometida, no un paraíso reservado para unos pocos, sino un campo de batalla que responde únicamente al que se atreve a visualizarlo primero y caminarlo después. La mente humana siempre ha sido un cuartel escondido, silencioso por fuera, pero dentro se fraguan estrategias, se trazan mapas y se decide qué guerras vale la pena pelear. No necesitas armamento sofisticado, necesitas visión, atención y una certeza que golpee como una orden imposible de desobedecer. Lo que imaginas con disciplina, lo conviertes en terreno asegurado. No es un juego, no es poesía barata, es ingeniería mental aplicada a la vida real. Hay personas que caminan por el mundo sin comprender que cada pensamiento es una patrulla enviada a explorar rutas posibles. Y muchos fallan porque su patrulla nunca regresa con noticias de un futuro valioso. Regresan derrotados, heridos por sus propias dudas. Pero tú no estás aquí para repetir ese destino. Estás aquí porque intuyes algo. Que la imaginación no es un escape. Es un simulador táctico avanzado que te permite ver lo que aún no existe y entrenarte para alcanzarlo. Mientras otros improvisan, tú anticipas. Mientras otros se rinden, tú refuerzas posiciones. Cuando logras visualizar con claridad brutal, no estás soñando. Estás programando tu sistema nervioso para actuar como si ya fuera real. A veces la gente piensa que imaginar es sentarse a divagar, pero no. Imaginar es preparar una ofensiva. Imaginar es construir una versión de ti que no tiene permiso para retroceder. Imaginar es convocar a tu mente a un nivel de precisión que muy pocos están dispuestos a sostener. Porque sostener una visión duele. Exige energía, exige consistencia, exige que te levantes incluso cuando tu cuerpo se siente como un soldado después de una marcha interminable. Pero es justamente ahí donde la imaginación se vuelve un arma. Cuando, a pesar del cansancio, te obliga a avanzar porque tu mente ya vio quién puedes llegar a ser. Piensa en la historia del joven que entrenaba en un galpón viejo, con el piso rajado y un espejo quebrado, que apenas reflejaba la mitad de su rostro. Cada noche, mientras golpeaba el saco desgastado, repetía mentalmente una imagen. Él subiendo unas escaleras, no cualquier escalinata, sino la del escenario más grande de su disciplina. La gente lo consideraba delirante. ¿Cómo iba a llegar alguien de ese nivel, de ese barrio, de ese lugar? Pero él tenía algo que los demás no, una imagen interna tan definida que servía de brújula. Los golpes no eran golpes, eran ladrillos. El sudor no era sudor, era cemento. Cada minuto ahí dentro no era sacrificio, era construcción.
Y muchos años después, al subir realmente esas escaleras, no sintió sorpresa, sintió reconocimiento. Era el mismo sitio que había subido 1000 veces en su mente. No estaba llegando, estaba regresando. Cuando tú imaginas con esa intensidad, no estás escapando de la realidad, la estás adelantando. Eso es lo que las personas no entienden. La visión no es una fantasía, es una orden anticipada. En el mundo militar, a eso se le llama premisión. Visualizar el terreno antes de pisarlo. Y en la vida funciona igual. Quien no puede verse en el lugar al que quiere llegar, nunca aprende a maniobrar hacia él. No sabe qué hacer cuando aparece el obstáculo, no sabe qué estrategia emplear cuando el panorama se complica. Pero quien se ve, quien se imagina, quien se proyecta con detalles quirúrgicos, desarrolla una especie de memoria adelantada, como si ya hubiera vivido ese futuro y solo estuviera repitiendo movimientos. Imagina lo que quieres, no como un deseo débil, sino como un mapa táctico, no como un anhelo frágil, sino como un mandato interno. Porque si no lo imaginas, estás desarmado. Si no lo imaginas, operas a ciegas. Si no lo imaginas, cualquier viento te mueve, cualquier crítica te hiere, cualquier caída te confunde. Pero si lo imaginas de verdad, si lo sientes como si te perteneciera aunque todavía no lo tengas, entonces cada día se convierte en una misión. Misión de vigilancia mental, misión de fortalecimiento, misión de movimiento constante. La imaginación te fija el objetivo, la disciplina te acerca a él, la persistencia lo captura. Y no te confundas, imaginar no es suficiente. Quedarte ahí es como mirar un mapa y creer que por observarlo ya conquistaste el territorio. Número. La imaginación abre la puerta, pero tú eres quien la atraviesa. El mundo está lleno de soñadores que nunca se atrevieron a pisar el terreno que tanto dibujaron en su mente. La diferencia entre ellos y tú será tu acción. Pero aquí viene el punto crucial. Sin imaginación, tu acción se vuelve dispersa. Sin acción, tu imaginación se vuelve irrelevante. Necesitas ambas marchando a la par, como dos tropas sincronizadas avanzando en columna perfecta. El enemigo más grande no es el miedo, no es el fracaso, ni siquiera el cansancio. El enemigo más grande es la visión borrosa. Cuando no sabes exactamente qué quieres, cualquier obstáculo parece definitivo. Pero cuando lo ves con nitidez, incluso el caos se transforma en información útil. Por eso necesitas visualizar. Visualizar quién quieres ser, cómo quieres moverte, qué tipo de vida estás dispuesto a construir. Y sobre todo, visualizarlo con brutal honestidad. Sin adornos, sin mentiras, sin excusas. No te imagines perfecto. Imagínate determinado. Tú puedes reescribir tu realidad, pero la primera versión siempre se escribe dentro de tu cabeza. Luego viene el trabajo duro, el sudor, el cansancio, el peso de los días. Y ahí es donde muchos se quiebran, porque no tienen una imagen suficientemente poderosa que los sostenga. Pero tú no vas a ser uno de ellos, porque tú has entendido algo que la mayoría pasa por alto. Cuando imaginas con fuerza, no solo visualizas el resultado, también visualizas el proceso. No solo ves el triunfo, también ves las noches frías, los días difíciles, las heridas que tendrás que soportar. Y aún así, decides avanzar. Y eso, exactamente eso, es lo que te convierte en una fuerza imparable. Hay un punto en la vida donde muchos se quiebran sin darse cuenta. No es en la derrota abierta ni en la caída dramática. Es en ese instante silencioso en que dejan de imaginar. Dejan de verse a sí mismos capaces. Dejan de proyectarse hacia adelante. Es como si apagaran un radar que, sin ellos saberlo, les estaba guiando entre la niebla. Y cuando ese radar se apaga, uno empieza a caminar sin rumbo, reaccionando a lo que la vida lanza en vez de avanzar hacia lo que uno elige. Tú no puedes permitirte ese apagón. No cuando tu mente tiene la capacidad de ser un faro, una torre de señal, un dispositivo de navegación que, si lo usas correctamente, te mantiene en la trayectoria incluso cuando el terreno se vuelve hostil. La imaginación es una fuerza que muchos subestiman porque parece intangible, pero eso es exactamente lo que la hace peligrosa. Es invisible, sí, pero mueve lo visible. Es silenciosa, sí, pero ordena tus pasos. Es interna, sí, pero moldea tu entorno. Y aquí entra la parte cruda. Si no la dominas tú, la dominará tu entorno, tus miedos, tu historia, tus carencias. Si no llenas tu mente de visión, alguien llenará tu mente de dudas. Si no proyectas tu propio camino, terminarás caminando el de otro.
No porque seas débil, sino porque todo espacio mental vacío será ocupado por cualquier idea que encuentre la oportunidad de entrar. En los entrenamientos militares más rigurosos existe algo llamado prevención del caos interno. No se trata solo de mantener la disciplina física, sino de impedir que la mente se convierta en un campo de batalla sin control. Y la herramienta principal para evitar ese caos es la anticipación. Imaginar posibles escenarios, posibles rutas, posibles desenlaces. Cuando el soldado deja de imaginar, pierde ventaja. Cuando el civil deja de imaginar, pierde dirección. Por eso, imagínalo todo, tu destino, tu versión futura, tu proceso, tu resistencia, tu recuperación. Visualiza incluso los momentos en los que quieras rendirte y observa cómo no lo haces. Ese tipo de imaginación no es una fantasía, es entrenamiento. Muchos creen que el poder de imaginar se limita a visualizar el resultado final, la meta, el podio, el reconocimiento, el logro. Pero ahí está el error. Esa es solo una parte, la parte superficial. Imaginar no es ajustar tu mente a la imagen bonita del final. Es construir todo un sistema interno que te permita soportar el proceso. Si solo imaginas la victoria, te vas a romper en cuanto sientas el primer golpe. Pero si imaginas cada parte del camino, entonces nada te sorprende, nada te toma desprevenido, nada te aplasta porque tú ya estuviste ahí, dentro de tu mente, enfrentándolo primero en silencio para luego enfrentarlo en la realidad. En una ocasión, un mentor le dijo a su aprendiz: antes de conquistar un territorio, debes conquistarlo aquí, y se llevó un dedo a la sien. Porque si tu mente no lo reconoce como posible, tu cuerpo nunca sabrá moverse hacia él. Esa frase es un principio universal. No importa si quieres ser el mejor en tu oficio, cambiar tu entorno, superar un hábito, mejorar tu condición física o transformar tu vida entera. Si tu mente no ve el destino, tus pasos no lo encontrarán. Puedes avanzar, sí, pero terminarás en cualquier lado menos donde realmente querías. Hay quienes imaginan demasiado pequeño, no porque no tengan capacidad, sino porque fueron condicionados a creer que aspirar grande es arrogante. Y ese es uno de los sabotajes mentales más destructivos que existen. No se trata de creerte superior a nadie, se trata de asumir responsabilidad sobre tu potencial. Se trata de entender que tu visión interna tiene peso, tiene consecuencias, tiene alcance. Si imaginas pequeño, actúas pequeño. Si imaginas limitado, decides limitado. Pero si imaginas grande, de verdad, con profundidad, con estrategia, con claridad, entonces te obligas a crecer para poder sostener esa visión. Y aquí viene una verdad incómoda. No todos están listos para imaginar en grande, porque imaginar algo grande te exige convertirte en alguien capaz de lograrlo. Te obliga a abandonar versiones de ti que ya no sirven. Te obliga a renunciar a comodidades mentales que has cargado por años. Te obliga a enfrentar tus excusas como si fueran enemigos internos. Y eso duele. Duele porque cada excusa tiene raíces, cada duda tiene historia, cada miedo tiene un porqué. Pero tú no estás aquí para coleccionar porqués, estás aquí para reescribirlos. La imaginación poderosa no se construye en un día, se entrena igual que un músculo, igual que un soldado que repite movimientos una y otra vez hasta que su cuerpo actúa sin pensar. Tú debes repetir tus visiones internas hasta que tu mente actúe sin sabotearte. La repetición es lo que convierte la visión en un reflejo automático. Lo que hoy te parece difícil de imaginar, mañana será natural, y pasado será inevitable. Pero tienes que sostenerla, tienes que alimentarla, tienes que defenderla, porque habrá momentos donde la vida intentará apagarla, y si tú no la proteges, se extinguirá. Cuando estés exhausto, imagina. Cuando te subestimen, imagina. Cuando te pierdas, imagina. Cuando te duela avanzar, imagina. Cuando el mundo sea ruido, tú crea visión. Porque la imaginación es más que un mecanismo mental. Es una declaración de guerra contra la resignación. Es decirle al mundo: no me conformo con lo que veo, porque tengo el poder de crear lo que todavía no existe. Es mirarte al espejo y decir: no estoy acabado, estoy en construcción. Es convertir cada golpe en información y cada caída en ventaja. Ahora entiende esto: no basta con imaginar el objetivo, debes imaginar tu nivel. Imaginar tu fortaleza emocional, imaginar tu resistencia mental, imaginar cómo te comportas cuando nadie te ve,
Imaginar cómo sales de situaciones que otros consideran finales. Debes imaginar tu carácter tanto como imaginas tus metas, porque lo que logras en el exterior depende de lo que consolidas en el interior, y no puedes llegar lejos con una mente que todavía piensa cerca. Imagina quién quieres ser, pero también imagina quién ya no aceptará seguir siendo. Imagina tu destino, pero también imagina qué hábitos vas a enterrar para alcanzarlo. Imagina tu futuro, pero también imagina el precio que estás dispuesto a pagar sin quejarte. Ese tipo de imaginación no es suave, no es cómoda, no es romántica, es brutal, es confrontadora, es transformadora, y precisamente por eso funciona. La imaginación te convierte en un arquitecto mental, la acción te convierte en un constructor, pero la disciplina te convierte en ambos al mismo tiempo, y cuando esos tres elementos trabajan en conjunto, no hay terreno que no puedas conquistar. Hay un fenómeno que pocos entienden pero todos sienten, la inercia mental. Esa fuerza invisible que te empuja hacia donde siempre has ido, incluso cuando ya no quieres ir allí. Es como si dentro de ti hubiera un piloto automático programado por tus hábitos más antiguos, tus inseguridades más repetidas y tu historia más cómoda. Y lo más peligroso de esta inercia no es que te detenga, sino que te convence de que moverte diferente es imposible. Por eso, imaginar es un acto de rebelión. Es cortar el cable del piloto automático y agarrar el control manual, aunque tus manos tiemblen. Pero aquí está la parte más cruda. La imaginación sola no cambia la trayectoria. Es la imaginación sostenida, dirigida, reforzada día tras día la que empieza a alterar el movimiento de tu vida. No basta con imaginar una vez que estás inspirado. Eso es entretenimiento emocional. No sirve. Lo que sirve es la repetición consciente, casi obsesiva, de la visión que quieres integrar. Lo que sirve es convertir la imaginación en rutina. Lo que sirve es tener una imagen interna tan clara, tan firme, tan reforzada, que tu comportamiento no tenga opción distinta más que alinearse con ella. La imaginación es como un mapa, pero el mapa no te mueve. Tú decides si te levantas y sigues la ruta o si lo dejas guardado en un cajón. Hay personas que tienen mapas extraordinarios en su mente, pero jamás los caminan. Viven atascados entre el algún día y el cuando tenga energía. Son soldados que conocen la estrategia pero nunca pisan el campo. Y tú no estás aquí para ser un soldado de escritorio. Estás aquí para moverte, avanzar, ejecutar, corregir, insistir, evolucionar. Estás aquí para que tu visión deje de ser una idea y se convierta en un territorio conquistado. Piensa en esto. Cada vez que imaginas tu futuro de forma clara, activas una suerte de memoria adelantada. Le das a tu cerebro una referencia de lo que debe buscar en la realidad. Es como poner un objetivo en la mira antes de disparar. No es magia, es dirección. Y lo que la mayoría llama milagro o suerte, es simplemente el efecto acumulado de una mente que sabía hacia dónde apuntar, incluso cuando sus recursos, su entorno o su pasado parecían insuficientes. La visión siempre llega antes que las herramientas. La visión siempre llega antes que la capacidad. La visión siempre llega antes que la evidencia. Y si esperas a tener evidencia para imaginar, llegarás tarde. En los procesos más duros de la vida, cuando estás agotado y no ves avances rápidos, la imaginación se convierte en un refugio estratégico. No para escapar de la realidad, sino para recordar la razón de tus pasos. Los soldados en misiones extremas no visualizan el descanso por capricho, lo hacen para mantenerse lúcidos. Tú tampoco visualizas por capricho. Lo haces para no convertirte en un robot emocional que sigue avanzando sin saber por qué. Lo haces para mantener tu estructura mental sólida cuando el terreno se vuelve inestable. Lo haces para que el cansancio no tome decisiones por ti. Hay una metáfora antigua que cuenta la historia de un constructor que, sin saberlo, se dedicaba a reparar casas ajenas mientras la suya se derrumbaba lentamente. El tiempo pasó, y un día se dio cuenta de que ya no tenía hogar propio, solo ruinas y herramientas. Esa historia refleja a quienes viven imaginando la vida de otros, admirando el éxito de otros, celebrando el avance de otros, pero jamás imaginan el suyo. Nunca diseñan su estructura interna. Nunca se visualizan con el respeto que se merecen. Se vuelven expertos en animar al mundo, pero principiantes en animarse a sí mismos. Y no puedes ser duro, estratégico y poderoso si eres fuerte afuera pero hueco adentro. Ahora déjame decirte algo que tal vez nunca te habían dicho con claridad.
Imaginar tu grandeza no es arrogancia, es responsabilidad, porque nadie va a imaginar tu camino por ti, nadie va a ver tu potencial completo, nadie va a construir la imagen de tu mejor versión, eso te corresponde a ti, y si no lo haces, el mundo no lo hará por ti. No porque el mundo sea cruel, aunque a veces lo es, sino porque todos están demasiado ocupados luchando con sus propias guerras internas como para diseñar tu victoria. En este punto, muchos comienzan a imaginar y se sienten poderosos por unos minutos. Pero luego aparece la duda, siempre aparece. La duda es como un francotirador entrenado para dispararte justo cuando subes la cabeza. Te dice que no eres suficiente, que no tienes los recursos, que no tienes las condiciones, que no tienes el tiempo. Y aquí es donde necesitas la parte más militar de tu mente. Contramedidas. No se trata de ignorar la duda, se trata de neutralizarla. La duda no se combate con emoción, se combate con claridad. La duda no se combate con deseo, se combate con visión sólida. La duda no se combate llorando, se combate avanzando. Imagina tan fuerte que la duda no encuentre un lugar donde alojarse. Pero no confundas esto con fantasía vacía. Imagina grande, sí, pero imagina con estructura. Imagina metas, pero también imagina procesos. Imagina resultados, pero también imagina sacrificios. Imagina logros, pero también imagina disciplina. Porque si no imaginas la disciplina antes de necesitarla, fallarás cuando llegue el momento de aplicarla. Si no imaginas la constancia antes de que sea necesaria, retrocederás cuando duela avanzar. La imaginación y el trabajo no compiten, se complementan. La imaginación es el motor, el trabajo es el combustible, la disciplina es la transmisión y la resiliencia es la armadura. Tú necesitas las 4 piezas si quieres avanzar cuando otros retroceden. Necesitas las 4 piezas si quieres caminar sin pedir permiso. Necesitas las 4 piezas si quieres que tu vida tenga dirección, intención y peso. No importa quién fuiste, importa lo que tu mente puede construir a partir de hoy. No importa qué errores cometiste, importa qué imagen de ti decides sostener ahora. No importa cuántos te subestimaron, importa cuántas veces tú estás dispuesto a reconfigurarte. Porque si sigues imaginando desde la versión limitada que creías ser, nunca desbloquearás la versión expansiva que estás destinado a encarnar. Tú no imaginas para escapar, imaginas para preparar, imaginas para fortalecer, imaginas para ordenar tu caos, imaginas para construir tu carácter, imaginas para convertirte en alguien que se levanta incluso cuando su entorno le invita a quedarse en el suelo. La imaginación es un arma. Úsala como tal, no con suavidad, no con miedo, no con timidez. Úsala con precisión, úsala con estrategia, úsala con la determinación del que sabe que todo lo que ve afuera empezó adentro. Hay un momento en la vida de cualquier persona determinada, y tú vas directo hacia ahí donde la imaginación empieza a chocar contra la realidad como 2 placas tectónicas. Ese choque genera fricción, incomodidad, ansiedad, dudas, silencio interno. Es el punto exacto donde muchos se rinden porque sienten que no está funcionando. Pero lo que no entienden es que esa fricción no es señal de fracaso, es señal de construcción. No se puede crear una montaña nueva sin que tiemble la tierra. No se puede crear una versión más grande de ti si no se sacude tu antigua estructura. Cuando la imaginación deja de sentirse cómoda y comienza a doler, es porque ya está empujando tu mente más allá de su límite habitual. Y ese límite es el umbral entre el tú actual y el tú que quieres ser. El proceso no es limpio, nunca lo será. La imaginación no despliega alfombras rojas para recibir tu futuro, lo forja, lo pule, lo golpea, y tú tienes que soportar el calor de ese proceso, porque si imaginaste algo grande, inevitablemente sacará a la luz tus debilidades actuales, no para humillarte, sino para que las trabajes. No para destruirte, sino para reconstruirte con cimientos más fuertes. Querer un futuro poderoso sin estar dispuesto a exponerte a ese calor es como querer levantar un edificio sin excavar el terreno. Tarde o temprano, todo se derrumba. Y aquí viene algo que casi nadie dice. La imaginación no solo crea tu destino, también revela tus resistencias internas. Te muestra dónde te saboteas, dónde te detienes, dónde te mientes, dónde te conformas. La gente dice, quiero esto, pero cuando lo imaginan profundamente, sienten miedo. Y en lugar de observar ese miedo, lo esconden.
Ese es el error. Cuando tu visión te asusta, no significa que sea demasiado grande, significa que estás demasiado pequeño para ella todavía. Y eso no es un insulto, es un diagnóstico. Si algo te supera por ahora, tu trabajo no es reducir el sueño, sino aumentar tu tamaño mental. Este es el punto en el que necesitas actuar como un soldado que recibe una misión que parece imposible. No preguntas si puedes hacerlo. No dudas de si eres suficiente, sabes que no estás listo, pero eso no te detiene. Te preparas mientras avanzas, ajustas mientras caminas, fortaleces mientras luchas. Piensa en esa mentalidad, la imaginación es la misión, tú eres el ejecutor, y las dudas, los miedos, la fatiga mental son obstáculos esperados, no razones para retroceder. Hay quienes creen que imaginar es soñar despierto. Tú no. Tú imaginas como estrategia, como un general que estudia un plano de batalla. No lo hace para inspirarse, lo hace para identificar rutas, anticipar amenazas, descubrir puntos ciegos, ordenar movimientos. Cuando tú imaginas tu futuro, debes hacerlo con ese enfoque, precisión, detalle, intención. No basta con ver algo bueno, debes ver la estructura completa. ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué exige de ti ese objetivo? ¿En qué tienes que convertirte para sostenerlo cuando lo consigas? Porque aquí está la verdad más incómoda. Hay metas que se destruyen a quienes no están preparados para ellas. No porque la meta sea mala, sino porque la persona que la recibe no tiene la estructura para sostenerla. La imaginación no es un deseo bonito, es un entrenamiento para fortalecerte antes de que lleguen los resultados. Para que cuando lleguen, no te quiebren. Para que cuando lleguen, no retrocedas. Para que cuando lleguen, no te conviertas en alguien incapaz de manejar su propia vida. Imagina tu objetivo, sí, pero imagina también la presión de alcanzarlo. Imagina la responsabilidad que trae. Imagina el peso del éxito. Imagina la soledad estratégica que exige crecer. Imagina las decisiones difíciles. Si tu visión no incluye estas partes, entonces no estás imaginando el camino completo, solo estás imaginando el premio. Y la vida no le entrega premios a quienes no están dispuestos a caminar la ruta completa. Déjame contarte una historia breve, pero contundente. En una base remota, un joven recluta se preparaba para su primera misión en territorio hostil. Su comandante lo observó practicar durante días, obsesionado con el entrenamiento físico, la precisión y la velocidad. Un día, el comandante se acercó y le dijo: «Has entrenado tu cuerpo, pero ¿has entrenado tu mente para ver la misión completa, incluso la parte que duele?». El recluta respondió que no. El comandante le dijo: «Entonces todavía no estás listo, porque el cuerpo te mueve 1 kilómetro, la mente te mueve 100, y la imaginación te dice en qué dirección caminar». Ese recluta aprendió que visualizar solo la parte gloriosa lo dejaría ciego en el campo real. Tú no estás luchando en un campo militar, pero estás luchando en algo que también puede quebrarte si no vienes preparado, tu propio destino. Y tu imaginación debe ser completa, no selectiva. No puedes imaginar solo lo bonito. Si quieres hacerte fuerte, debes imaginar el proceso en su totalidad. Eso te vuelve estratégico, te vuelve resistente, te vuelve consciente, te vuelve alguien que ya estuvo mentalmente en el futuro antes de llegar físicamente a él. Cuando imaginas una vida poderosa, no estás creando una fantasía, estás creando un imán interno, una fuerza invisible que te empuja. Pero ese imán funciona con una condición. Tu acción debe ser congruente con la visión. Esta es la parte donde muchos se sabotean. Imaginan algo grande, pero actúan como alguien pequeño. Imaginan riqueza, pero trabajan sin disciplina. Imaginan fuerza, pero huyen de los desafíos. Imaginan éxito, pero se rinden en cuanto aparece la incomodidad. No puedes tener una visión gigante y una conducta débil. La imaginación es la orden, la acción es tu obediencia a esa orden. Cada día, cuando despiertes, debes recordarte la imagen de tu futuro como un soldado recuerda su misión. No porque sea fácil, sino porque es necesaria. La gente que fracasa, no fracasa por falta de deseo. Fracasa por falta de consistencia mental. Su visión se diluye porque no la sostienen. Tú no permitas que la tuya se disuelva. Repite, refuerza, reconstruye, ajusta, reimagina. Una y otra vez, porque la mente humana olvida rápido. Pero los que vencen son los que imaginan, no una vez, sino siempre. Si hoy dudaste, vuelve a imaginar.
Si hoy te caíste, vuelve a imaginar. Si hoy te atacaron, vuelve a imaginar. Si hoy te agotaste, vuelve a imaginar. Porque la imaginación no es un lujo, es tu brújula interna, es tu norte, es tu estructura mental cuando el entorno externo intenta desordenarte. Es tu forma de mantenerte firme cuando la vida te empuja. La imaginación es el primer acto de fuerza. El trabajo es el segundo. Y la disciplina es el tercero. Cambia ese orden, y la estructura ya no funciona. Imagina esto con la claridad de una orden directa, pero también con la suavidad estratégica de quien sabe que la mente es un campo que necesita sembrarse con precisión. Cuando tú visualizas un objetivo, no estás jugando con fantasías, estás firmando un contrato silencioso con tu futuro. Cada imagen que sostienes en tu interior es como un mensajero que viaja al frente de batalla para reservarte un lugar en una tierra que todavía no pisas, pero que ya te pertenece porque la has reclamado primero en tu mente. El problema es que muchos imaginan, pero pocos se atreven a sostener la imagen cuando la realidad los contradice. Creen que imaginar es cerrar los ojos por 10 segundos y ya. Número. Imagina de forma estratégica, como un general que estudia el mapa antes del combate, que no solo ve la victoria, sino los caminos, los obstáculos, los riesgos, los recursos y los aliados necesarios. Esa imaginación consciente es un arma, y como toda arma, si la dejas tirada se oxida. Si la utilizas mal, te vuelves peligroso para ti mismo. Pero si la dominas, inclinas el campo de batalla a tu favor antes de que el combate empiece. Tienes que aprender a visualizar con disciplina, no con deseo débil. Imagina tu futuro como si lo estuvieras esculpiendo. Dale líneas, textura, peso. Dile a tu mente, esto es hacia donde vamos, así que más vale que empieces a reorganizar mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones para que encajen con esta dirección. Y cuando tu mente responda con miedo, porque responderá tú, la corriges con la misma firmeza con la que un comandante alinea a un soldado desobediente. No le gritas, la entrenas. No la castigas, la educas. ¿Quieres una prueba real de que imaginar funciona? Observa la historia humana. Todo, absolutamente todo lo que hoy llamas normal, fue una imagen primero. Las ciudades no aparecieron. Alguien las imaginó. Los aviones no cayeron del cielo. Un loco vio pájaros y dijo, yo también volaré. Incluso las pequeñas cosas, un libro, una silla, un edificio, un lenguaje fueron bocetos mentales mucho antes de existir. La mente humana es una imprenta que nunca cierra. Imprime aquello que repites, aquello que respetas, aquello que visualizas sin descanso. Pero aquí está la trampa oculta que casi nadie admite. Tú también estás imprimiendo las cosas que temes, las cosas que dudas, las cosas que postergas. La imaginación nunca deja de trabajar. O la diriges, o te arrastra, o la conviertes en aliada, o te somete con sus sombras. Por eso tienes que ser brutalmente honesto contigo. ¿Qué estás imaginando todos los días? ¿Estás visualizando tu crecimiento o tu caída? ¿Estás construyendo tu propio camino o estás reforzando un laberinto donde te pierdes una y otra vez? Cuando imaginas correctamente, tu cuerpo comienza a cambiar. No porque ocurra magia, sino porque tu cerebro empieza a filtrar la información que sirve a esa visión. Lo llaman sistema reticular activador, lo puedes llamar radar de propósito. Una vez activado, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías rutina. Empiezas a captar señales que siempre estuvieron ahí, pero que no registrabas porque no coincidían con el mapa de tu mente. Ese radar no se activa por casualidad. Se activa cuando tu visión interna deja de ser un dibujo borroso y se convierte en un mandato. Imaginar no es evadir la realidad, es adelantarte a ella. Es lo que hacen los líderes, los deportistas de élite, los estrategas, los empresarios que cambian el mundo. Antes de que algo exista afuera, debe existir adentro con una nitidez tan alta que tu propio cerebro se incomode de no verlo aún en el mundo físico. Esa incomodidad es buena, esa incomodidad es una orden, esa incomodidad es el motor que te obliga a moverte. Imagina y actúa como si ya estuvieras ocupando ese lugar, pero no confundas esto con engañarte. No se trata de vivir una fantasía, sino de adoptar la identidad que te exige ese futuro.
Si quieres ser alguien disciplinado, imagínate siendo disciplinado y luego toma decisiones que respeten esa identidad. Si quieres ser fuerte, imagínate fuerte y luego elige los hábitos que te construyen. Si quieres éxito, visualízate exitoso y empieza a comportarte como alguien que lo merece y lo sostiene. La imaginación es la chispa, pero la acción es la prueba. Aquí es donde fallan muchos. Imaginan grande, pero actúan pequeño. Tienen sueños de gigante y hábitos de hormiga. Quieren avanzar lejos, pero no quieren cansarse. Visualizan un futuro poderoso, pero caminan como si estuvieran dudando de su propio peso. Y así no funciona. La imaginación sin acción es un poema que nunca se convierte en puente. Es una espada sin filo. Es un mapa sin territorio. Quiero que entiendas algo que separa a quienes logran lo que visualizan de aquellos que se quedan atrapados en sus sueños. La imaginación correcta duele, produce presión, exige sacrificio, demanda disciplina emocional. Es una tensión entre lo que eres hoy y lo que sabes que puedes llegar a ser. Esa tensión es la que transforma. Si tu visión no te incomoda, no es suficientemente grande. Si tu visión no te mueve a levantarte cuando no quieres, no es auténtica. Si tu visión no te exige romper hábitos viejos, conquistar miedos viejos y enfrentar excusas nuevas, no estás imaginando, estás fantaseando. Hay un momento en la vida en el que tienes que tomar una decisión silenciosa, una decisión que nadie escucha, pero que lo cambia todo. Voy a visualizar hasta que mi mente no pueda escapar de lo que he decidido ser. Esa frase puede alterar tu destino, porque en ese instante, tu imaginación se convierte en un compromiso, no en un pasatiempo. Y ese compromiso genera energía, genera señales, genera oportunidades que antes no sabías interpretar. Piensa en cada persona que admiras. Cada una de ellas tuvo una imagen antes de tener una victoria. Ningún campeón ha nacido campeón. Primero se imaginó como uno. Ningún líder nació con liderazgo. Primero se vio guiando algo más grande que él mismo. Ningún creador nació con una obra maestra en las manos. Primero la vio en su mente con tanta claridad que le resultó imposible no construirla. Esa es la grandeza de imaginar, convierte lo invisible en inevitable. Y tú estás aquí, ahora, con la capacidad de imaginar tu propio futuro. No permitas que esa capacidad se desperdicie en miedos, en dudas, en comparaciones vacías, en pensamientos diminutos. Entrena tu mente como si estuvieras entrenando al soldado más importante de tu vida, porque sí, lo es. Tu visión es tu destino pidiéndote valentía. Tu imaginación es tu futuro tocando a la puerta. Y tú, ahora, tienes la responsabilidad, no la opción de responderle. Imagina, sí, pero también sostén la imagen bajo presión. Esa es la diferencia real entre quien conquista su visión y quien la abandona cuando el mundo se vuelve pesado. Porque visualizar un futuro brillante cuando todo va bien es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Lo que separa a los que avanzan de los que se diluyen es la capacidad de imaginar cuando la realidad los contradice, cuando el entorno se ríe, cuando las circunstancias intentan moldearlos hacia la mediocridad. Sostener la imagen ahí, en ese terreno áspero, es un acto de valentía que no todos están dispuestos a ejercer. La mayoría de las personas imagina su futuro como un espectador. Tú no puedes darte ese lujo. Debes imaginar como un arquitecto. Un arquitecto no se sienta a mirar los planos como quien observa una pintura. Les da estructura, les da medidas, calcula fuerzas, piensa en la resistencia, en las cargas, en los cimientos. Así debes imaginar tú, no como alguien que desea, sino como alguien que diseña. Y cuando diseñas tu visión, comienzas a notar que no se trata solo de soñar, sino de ajustar, de corregir, de volver a trazar líneas, de derribar muros internos que te estorban y levantar otros que te protejan. A veces, esa misma visión te confronta. Te enseña que para llegar a ella tendrás que renunciar a partes de ti que ya no te representan. Hábitos viejos, comodidades inútiles, maneras de pensar que te mantienen pequeño. La visión es honesta, incluso cruda, te expone. Porque si realmente quieres convertir en realidad lo que imaginas, entonces debes transformarte a una velocidad mayor que tu propia duda. Y esa transformación no siempre se siente heroica.
A veces se siente como romperse, como quedarte en silencio cuando querías gritar, como avanzar cuando todo en ti quería quedarse quieto. Pero en esos momentos, la imagen que guardas dentro tiene que ser más fuerte que el cansancio, más firme que la incertidumbre, más insistente que las excusas que fabricas para no avanzar. Hay una verdad incómoda que pocos quieren admitir. La imaginación disciplinada no te da permiso de seguir siendo quien eres hoy. Te exige evolucionar, te exige madurar, te exige fuerza mental. Querer algo grande no es suficiente, debes convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Si imaginas un futuro poderoso, tendrás que desarrollar la musculatura emocional y mental para cargarlo. ¿Sabes qué pasa cuando imaginas con constancia? Empiezas a notar patrones que antes no veías. Identificas caminos que parecían invisibles. Empiezas a conectar ideas, personas y oportunidades que no habrías reconocido si tu mente no estuviera alineada con ese futuro. Visualizar no solo cambia tu percepción, cambia tu comportamiento. Te hace selectivo, te hace más estratégico, te hace más consciente del peso que cada decisión tiene sobre la dirección que estás construyendo. Por eso, hay días en que tu visión te levantará antes que la alarma. Días en que te dará una especie de energía silenciosa. No una motivación ruidosa y superficial, sino una convicción sólida. Esa convicción es la que te sostiene cuando otros se rinden. Te da una especie de ventaja invisible. No es suerte, es consistencia mental, es disciplina interna, es el resultado de entrenar tu mente para operar en un estándar más alto. ¿Quieres una metáfora real? Imagina que tu vida es un río, la mayoría flota. Se dejan llevar por la corriente sin decidir nada. Pero tú estás construyendo una presa, un sistema completo que redirige el agua hacia donde tú eliges. Eso es imaginar de forma consciente, es tomar control de la dirección. El río sigue fluyendo, sí, pero fluye según tu diseño. Visualizar sin disciplina es como tratar de moverte nadando contra la corriente. Te cansas. Visualizar con dirección es como construir un canal. Te vuelves dueño del flujo. Y entonces ocurre algo poderoso. Tu mente se vuelve un territorio fértil. Los pensamientos empiezan a alinearse solos. Tus emociones dejan de ser tormentas y se convierten en viento a favor. Tu carácter deja de depender del día y empieza a depender de tu visión. Te conviertes en alguien estable, en alguien que no negocia consigo mismo, en alguien que, aunque dude, no retrocede. Eso es lo que diferencia a un soñador de un visionario. El soñador se enamora de la idea, el visionario se compromete con ella. El soñador espera que el mundo se ajuste, el visionario se ajusta a sí mismo. El soñador quiere resultados, el visionario quiere transformación. El soñador se emociona, el visionario se disciplina. Y aquí es donde entra la parte que casi nadie quiere aceptar. Visualizar no se trata solo de ver lo que quieres, sino también de ver quién necesitas ser para sostenerlo. No se trata únicamente de lograr la meta, sino de convertirte en un tipo de persona capaz de repetir ese triunfo una y otra vez. Porque el éxito aislado no sirve. Lo que vale es convertir la victoria en un estilo de vida, no en un accidente temporal. Te cuento algo que pocos dicen. Cuando imaginas con verdadera profundidad, empiezas a atraer responsabilidad. Tu mente te recuerda cada día que hay algo que construir. La visión no te deja dormir tranquilo, pero no de forma negativa. Es un tipo de inquietud noble, como el llamado de un propósito. Te exige madurez, te exige enfocarte, te obliga a dejar de lado conversaciones sin valor, relaciones sin futuro, hábitos sin sentido. Porque sí, la imaginación puede ser el inicio, pero también es un filtro. Te muestra lo que ya no encaja contigo, te empuja a tomar decisiones más altas, te quita el gusto por la mediocridad, empiezas a encontrar incómodos lugares donde antes te sentías bien. Eso es crecimiento, eso es identidad en formación. Y entonces llega el momento crucial. Cuando tu visión es tan clara que se convierte en una especie de brújula interna, una que no depende del clima emocional del día ni de la opinión de otras personas. Ese tipo de brújula te mantiene firme cuando el mundo intenta desviarte, cuando los resultados tardan, cuando las dudas te visitan. Y no importa cuántas veces aparezca el cansancio, porque la visión no se borra, se vuelve más nítida con cada paso que das, incluso con cada tropiezo. La visión te enseña que lo que imaginas no es un premio que el universo te regala, sino un territorio que te corresponde conquistar.
y esa conquista empieza siempre dentro de ti. Porque no existe nada más poderoso que un joven que ha decidido imaginar con valentía y actuar con disciplina. Ese tipo de persona es capaz de romper ciclos, de modificar destinos, de cambiar historias que parecían escritas en piedra. Imagina lo que quieres, respétalo, protégelo, constrúyelo, sosténlo. Porque la visión que no actúa se pudre, pero la visión que trabajas florece. Y tú tienes la capacidad y la responsabilidad de construir algo que haga que tu yo del futuro te mire con orgullo y diga, gracias por no rendirte cuando todo en ti pedía descanso. Cuando sostienes una visión el tiempo suficiente, llega un punto en el que ya no estás imaginando un sueño, sino recordando un futuro que aún no ha ocurrido. Esa sensación extraña, intensa, casi desconcertante, aparece cuando tu mente se ha alineado tanto con tu destino, que tu cuerpo empieza a comportarse como si ya estuviera allí. Caminas distinto, piensas distinto, te mueves distinto, te relacionas distinto. No porque estés actuando, sino porque estás creciendo hacia ese lugar que ves en tu interior. Ese es el verdadero poder de imaginar. Convierte tu futuro en identidad. Ya no eres alguien que quiere lograr algo, pasas a ser alguien que está destinado a lograrlo. Y cuando la identidad cambia, las decisiones se vuelven inevitables. El que se ve a sí mismo fuerte no puede actuar como débil. El que se ve disciplinado no puede permitirse la pereza. El que se ve capaz no puede rendirse sin traicionarse. La imaginación, cuando se vuelve firme, se convierte en una fuerza que empuja tus acciones sin que tengas que motivarte cada minuto. Pero esto no sucede de manera mágica. Ocurre cuando imaginas con una claridad despiadada. Cuando no solo ves el resultado final, sino cada paso intermedio. Cuando te atreves a visualizarte superando obstáculos, ajustando estrategias, levantándote después de fallar. Porque sí, visualizar el éxito es parte del camino, pero visualizarte resistiendo es lo que crea carácter. No basta con ver la cima, tienes que ver también la subida, las rocas, el frío, la altura, el cansancio, y aún así decidir avanzar. Las personas que imaginan de manera superficial terminan chocando con la realidad porque su visión no contempló resistencia. Las personas que imaginan con profundidad no se rompen, se adaptan. Ven los golpes antes de recibirlos y aún así marchan. Ese tipo de mentalidad es la que distingue a quienes perseveran de quienes se quiebran en el primer intento. Porque quien se prepara mentalmente para la dificultad no se sorprende cuando llega, la enfrenta, la analiza, la supera. Tu visión debe ser así, no un refugio para escapar, sino un mapa para avanzar. Y aquí viene una verdad pesada pero liberadora. Tu visión te aislará. No porque el mundo no te entienda, sino porque tú empiezas a moverte en una frecuencia distinta. Mientras otros viven en modo supervivencia, tú empiezas a vivir en modo construcción. Mientras otros reaccionan, tú proyectas. Mientras otros se quedan atrapados en el presente, tú te posicionas mentalmente en el futuro. Y esa diferencia crea distancia, una distancia necesaria, no superioridad, no ego, no soberbia, distancia de propósito. Vas a notar que las conversaciones cambian, que algunas personas ya no encajan, que ciertos ambientes comienzan a sentirse limitados, no porque seas mejor, sino porque has decidido crecer, y crecer siempre implica dejar algo atrás. La imaginación disciplinada te obliga a elegir, te obliga a soltar, te obliga a cortar hábitos que te roban tiempo, amistades que te desvían, rutinas que te estancan. Todo eso duele, sí, pero la visión te recuerda por qué vale la pena. Hay una escena que ocurre dentro de muchos jóvenes que empiezan a visualizar seriamente su vida. Sienten miedo, miedo a no lograrlo, miedo a no ser suficientes, miedo a perder el tiempo. Pero ese miedo no es un enemigo, es un indicador. El miedo aparece cuando estás mirando algo que de verdad importa. Nadie teme fallar en metas pequeñas. Solo lo que tiene valor despierta ese vértigo en el estómago. El truco no es eliminar el miedo, sino entrenarte para actuar a pesar de él. Y la visualización disciplinada te da exactamente esa capacidad. Te muestra un futuro tan claro que te ayuda a caminar incluso cuando tus piernas tiemblan. Porque, seamos honestos, habrá días donde la imaginación será lo único que te mantendrá en pie. Días donde los resultados no aparecerán, donde tus esfuerzos sentirán que no valen la pena, donde la realidad será una contradicción viviente de todo lo que estás construyendo en tu mente. Pero si has reforzado tu visión lo suficiente, esa visión se convierte en un ancla.
un ancla que te impide ser arrastrado por el desánimo, por la opinión ajena, por la duda que te visita en los momentos silenciosos. Y entonces, casi sin darte cuenta, avanzarás. No por euforia, no por emoción, no por momentos inspiradores, sino por convicción. La convicción es más poderosa que la motivación, porque no depende del estado emocional del día. La motivación sube y baja, la convicción permanece. Y la convicción nace de la imagen que mantienes diariamente, incluso cuando no ves progresos. Es esa voz interna que te dice, esto es lo que eres, esto es lo que buscas, esto es lo que vas a construir. Imagina en grande, pero imagina con propósito. No se trata de inflar tus expectativas, sino de expandir tu percepción, de ver posibilidades donde antes veías límites, de ver caminos donde otros ven muros, de ver oportunidades donde otros ven excusas. Esa capacidad es lo que convierte a una persona común en alguien imparable. La imaginación entrenada no te convierte en un soñador, te convierte en un estratega. Porque llega un punto donde tu mente empieza a moverse con precisión. Dejas de actuar por impulsos y empiezas a actuar por diseño. Dejas de improvisar tu vida y empiezas a dirigirla. Dejas de reaccionar al caos y empiezas a moldearlo. Eso no es coincidencia. Eso es el resultado de haber imaginado tanto, tan profundamente, tan consistentemente, que tu cerebro ya sabe hacia dónde quiere ir incluso antes de que abras los ojos. Ahí es cuando descubres el verdadero secreto. Imaginar no es un juego mental, es un entrenamiento de tu identidad. Es un acto de construcción interna que prepara tu carácter para soportar la grandeza que estás pidiendo. Porque si tu visión es grande, tú también tienes que serlo. Y no vas a crecer repitiendo excusas. No vas a crecer manteniéndote cómodo. No vas a crecer esperando que todo se alinee. Creces imaginando, ajustando, disciplinándote, avanzando, sosteniendo. Y una vez que entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Porque la imagen que has sembrado en tu mente se convierte en una promesa que te haces a ti mismo. Y nada pesa más que una promesa interna. Nada motiva más que un compromiso personal. Nada impulsa más que mirar tu futuro y saber que ese futuro necesita tu esfuerzo hoy, no mañana, no después, hoy. Imagínalo, sí, pero también conquístalo, porque la visión sin acción es un espejismo, pero la visión con disciplina es un destino. Tu futuro ya te está esperando. Hazlo real.